En la vasta red de vida que define nuestro planeta, un desequilibrio ha comenzado a tejerse, invisible a nuestros ojos, pero devastador en su alcance. Los ecosistemas, delicados y perfectos en su caos, han sido perturbados por fuerzas que no provienen de la naturaleza, sino de nuestra propia mano. Sin quererlo, hemos alterado el curso de la vida, introduciendo nuevos actores en escenarios que no les pertenecen. Estos invasores, pequeños pero poderosos, no solo amenazan a otras especies, sino que, sin saberlo, nos arrastran hacia un futuro incierto, donde el equilibrio que sustentaba nuestra existencia comienza a desmoronarse. La responsabilidad de este caos recae sobre el ser humano, que, a través de su sed de progreso y expansión, ha dado pie a un fenómeno global, el movimiento inconsciente de especies a través de fronteras, océanos y continentes. La tecnología, el comercio y la globalización nos han permitido conectar al mundo como nunca antes, pero en ese proceso hemos dejado atrás una sombra, una huella de destrucción. Lo que comenzó como un simple movimiento de mercancías, se ha convertido en una cadena imparable de consecuencias que ya no podemos ignorar. Las especies invasoras han llegado para quedarse, y el daño que causan no solo afecta a los ecosistemas, sino también a las personas, que ven cómo su entorno cambia, a menudo sin retorno. Este es el momento de tomar conciencia, de mirar a los ojos a la naturaleza y reconocer que el poder que tenemos también conlleva una gran responsabilidad. En Criptofauna, nos comprometemos a iluminar estas realidades ocultas, a explorar los efectos de nuestras acciones y a entender cómo podemos revertir el daño que hemos causado. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de reflexión, donde descubriremos juntos las historias de resistencia y de supervivencia en un mundo cada vez más dominado por nuestra huella. Únete a nuestro canal y sé parte de la conversación que necesita el planeta, porque el futuro de la fauna silvestre depende de la decisión que tomemos hoy. En la penumbra de la noche, cuando el silencio envuelve a las islas más remotas del planeta, una sombra se desliza entre las hojas caídas. No ruge, no aúlla, no brilla bajo el sol, pero su legado es uno de los más letales que ha pisado la tierra. La rata negra, Rattus rattus, es la asesina silenciosa de la biodiversidad, una criatura que no necesitó garras afiladas ni colmillos gigantes para provocar extinciones. Solo bastaron su astucia, su hambre y la imprudencia humana que la llevó a cruzar océanos en las bodegas de los barcos. Originaria del sudeste asiático, esta diminuta viajera conquistó continentes sin permiso ni aviso. Pero fue en los paraísos insulares donde su reinado se convirtió en una pesadilla. Islas Vírgenes, donde aves habían evolucionado durante milenios sin conocer a un depredador terrestre, vieron caer sus nidos, sus huevos, sus crías, uno a uno. La Rattus rattus no distingue entre el canto de un ave endémica o el llanto de un reptil recién nacido. Todo lo convierte en alimento, en territorio, en dominio. Allí donde la rata negra pisa, el equilibrio se quiebra. Como un espectro de la modernidad, su presencia altera cada rincón del ecosistema, desplaza especies nativas, modifica las cadenas tróficas y transforma los bosques en cementerios de lo que alguna vez fue único. Su voracidad no es solo física, es simbólica. Representa el precio de llevar la civilización a rincones donde la naturaleza aún reinaba con inocencia. Y, sin embargo, su historia no es solo una de destrucción, sino de advertencia. Porque detrás de esos ojos brillantes se esconde una lección.
El verdadero peligro no siempre tiene forma de colmillo o zarpazo. A veces, llega en una pequeña caja, escondido bajo la madera, y cuando lo descubrimos, ya es demasiado tarde. La rata negra no ruge, pero su eco resuena en los lamentos de las especies que ya no están. En las cumbres donde solo el viento parece tener dueño, una criatura de pezuñas firmes y mirada desafiante se ha convertido en conquistadora sin corona. La cabra doméstica feral, Capra hircus, descendiente de los rebaños humanos, ha roto sus cadenas y vuelto al salvajismo con una furia que la naturaleza jamás anticipó. Donde pisa, no crece la esperanza. Donde se alimenta, solo queda el eco del verdor perdido. No es una bestia invasora en el sentido clásico, es una revolución descontrolada, una heredera de la domesticación que ha decidido gobernar sin ley. En su galope libre por islas, montañas y desiertos, esta cabra asilvestrada devora sin tregua lo que el ecosistema tardó siglos en construir. Arbustos nativos, flores endémicas, brotes frágiles, todo cae ante su apetito incesante. Su lengua arranca raíces, su pisada desmorona suelos, y su presencia, multiplicada sin depredadores naturales, promueve un enemigo invisible pero devastador, la erosión. Lo que una vez fue bosque o matorral, se transforma lentamente en polvo, en roca expuesta, en nada. Pero el impacto no es solo vegetal. Las especies animales que dependían de esa vegetación para refugiarse o alimentarse comienzan a desaparecer. Aves que anidaban entre ramas bajas, insectos que polinizaban flores ahora extintas, reptiles que buscaban sombra bajo arbustos secos, todos son víctimas silenciosas del paso implacable de esta invasora de rostro familiar. La cabra feral no mata con colmillos, mata por ausencia, por hambre, por dominación del paisaje. Así, esta criatura de origen humilde, criada por manos humanas, se ha convertido en arquitecta del colapso ecológico en múltiples rincones del mundo. Su historia es una advertencia viva: lo que criamos puede volverse en nuestra contra, y lo que liberamos puede devorar el mundo que aún creemos intacto. La cabra feral no se oculta, se alza sobre la cima, con la mirada fija en el próximo Edén que habrá de conquistar. Parecería inofensivo. Un pequeño cuerpo cubierto de pelaje suave, orejas erguidas y mirada curiosa. Pero bajo esa apariencia encantadora se esconde uno de los invasores más devastadores de la historia moderna. El conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, llegó a Australia como símbolo de hogar, de caza, de tradición, y terminó desatando un cataclismo ecológico sin precedentes. No llegó con furia, sino con fertilidad, y en pocos años, millones de ellos ya corrían por tierras que nunca los conocieron. El desastre apenas empezaba. Cada zanja que excavan, cada planta que devoran, cada brote que muere bajo sus dientes, representa una herida abierta en los frágiles ecosistemas australianos. En un continente donde las especies evolucionaron sin conocer su apetito ni su velocidad reproductiva, el conejo se convirtió en una plaga insaciable. Las praderas se transformaron en polvo. Los arbustos nativos, en ruinas. Y bajo sus patas, el suelo comenzó a morir,
hasta que el verdor cedió paso al desierto. Pero no vinieron solo sus consecuencias. Con la vegetación desaparecida, también lo hicieron los insectos que polinizaban, los marsupiales que se refugiaban, las aves que dependían del equilibrio. Lo que alguna vez fue un mosaico de vida se tornó en una sinfonía de silencios. Australia, la tierra de lo salvaje y lo único, se vio arrasada por una criatura diseñada por la evolución para sobrevivir, y por la humanidad para multiplicarse. Hoy, tras décadas de intentos desesperados por controlar su expansión, desde virus hasta vallados kilométricos, el conejo europeo sigue corriendo, cavando, comiendo, dejando atrás un rastro de polvo y extinción. Su historia no es la de un depredador, es la de un conquistador accidental. Una lección brutal sobre cómo un gesto tan simple como liberar un animal puede alterar para siempre el destino de un continente. Cuando la selva duerme y el bosque calla, algo se mueve con fuerza bajo las hojas. No es un depredador furtivo ni un gigante con garras, es una fuerza antigua, brutal, traída por el hombre y ahora desatada sin control. El cerdo salvaje, sus escrofa, también conocido como jabalí, no necesita cazar para destruir. Su hocico, tan poderoso como un arado, desgarra la tierra, voltea el equilibrio y siembra el caos donde antes reinaba la armonía. Este invasor no solo rompe el suelo, remueve la historia viva que late bajo él. En su andar incansable, no hay rincón seguro para los huevos de tortugas, aves o lagartos. Una camada dormida, un nido escondido, un santuario de vida, todos pueden ser devorados en segundos por su hambre insaciable. Pero su verdadero legado no se mide solo en lo que arrasa, sino en lo que esparce, enfermedades que cruzan especies, que traspasan barreras y dejan a su paso un peligro invisible, pero letal. El jabalí es el emisario de plagas, el portador de males que viajan en la sangre y arruinan lo que ni sus colmillos tocan. Con una inteligencia feroz y una capacidad reproductiva temible, este animal se adapta, resiste y conquista. Se multiplica en bosques, sabanas, humedales y montañas, alterando ecosistemas enteros en cuestión de años. Lo que antes eran corredores de vida, hoy son campos arruinados por su paso. El suelo pierde fertilidad, las aguas se enturbian, y las especies nativas, impotentes, retroceden. Frente al jabalí, la naturaleza lucha una guerra silenciosa, y muchas veces, la pierde. Y, sin embargo, este ser no fue concebido para ser un monstruo. Fue domesticado, criado, expandido por la ambición humana, hasta que escapó de nuestras manos y reclamó su propio imperio. Hoy, sus escrofa es símbolo de advertencia, de cómo un cuerpo cubierto de barro puede ocultar un cataclismo, y cómo la criatura que enterramos en la tierra puede, un día, desenterrar nuestra historia. En la penumbra del bosque, cuando el canto de las aves se apaga y la brisa apenas roza las hojas, un cazador silencioso se desliza como sombra viva. No ruge, no aúlla, no clama su presencia. Solo observa y ataca.
Felis catus, el gato doméstico feral, ha dejado atrás el calor de los hogares para convertirse en uno de los asesinos más letales del reino animal. No fue creado para la selva, pero allí reina. No vino de la naturaleza, pero la doblega con sus zarpas. Allí donde se ha asilvestrado, este felino despliega una eficiencia de depredador que rivaliza con los más temidos carnívoros del planeta. Cada movimiento es una danza de precisión. Cada salto, una sentencia. Aves pequeñas, lagartijas, anfibios en peligro crítico, crías de mamíferos diminutos, todos caen ante su juego mortal. Pero su caza no siempre es por hambre, muchas veces es por instinto, por el hechizo de la persecución. Y es ahí donde se vuelve más peligroso, cuando mata no por necesidad, sino por naturaleza. En islas y ecosistemas cerrados, donde la fauna nunca conoció un enemigo como él, el gato feral se convierte en una fuerza devastadora. Ha contribuido a la extinción de más de 60 especies y amenaza a cientos más en todo el planeta. Destroza generaciones enteras de animales que evolucionaron sin defensas ante su astucia y velocidad. A simple vista, parece un felino encantador, pero en el mundo silvestre, es una tormenta con garras. Esta criatura, que alguna vez fue símbolo de ternura, encarna una paradoja inquietante. Es al mismo tiempo compañero y verdugo. Criado por el hombre, ahora escapa a su control. Y así, el gato doméstico feral se convierte en un recordatorio feroz. Incluso el rostro más familiar puede esconder una amenaza, y la invasión más peligrosa puede venir disfrazada de silencio, elegancia y unos ojos que brillan en la oscuridad. No siempre es el rugido de un león o el chillido de un depredador exótico lo que anuncia el desastre. A veces, la amenaza se acerca moviendo la cola, con ojos mansos y pasado doméstico. Canis lupus familiaris, el perro asilvestrado, fue una vez guardián del hogar, compañero del hombre, pero en la intemperie se ha transformado en un cazador inclemente. Abandonado o escapado, el perro se reinventa en los bordes del mundo humano, y cuando entra en la selva, la montaña o el páramo, lleva consigo más que colmillos, lleva un legado de caos. Allí donde se asilvestra, su instinto despierta. Forma jaurías, se organiza, acorrala presas que jamás conocieron a un enemigo como él. Caza ciervos, corzos, roedores, aves, incluso crías de especies protegidas. Pero no se detiene ahí. Su mayor amenaza es invisible, microscópica y silenciosa. El moquillo, la sarna, la rabia, enfermedades que el perro doméstico lleva consigo y que, al propagarse entre los animales silvestres, arrasan con poblaciones enteras. No muerden, pero matan. No se ven, pero dejan cicatrices eternas en los ecosistemas. En lo alto de los Andes, en la espesura del Amazonas, en las vastas sabanas africanas, los perros asilvestrados se han convertido en invasores impredecibles, una extensión de los errores humanos en tierra salvaje. Son rápidos, adaptables y valientes. No temen al hombre ni a la noche. Y mientras las autoridades intentan controlar sus números, miles siguen naciendo cada día en libertad, perpetuando una invasión que no entiende de límites ni de fronteras. Verlos correr por el bosque puede parecer una escena natural, pero detrás de esa carrera está el eco de una historia torcida. La del animal que domesticamos, y luego dejamos atrás. Hoy, Canis lupus familiaris nos recuerda que incluso el mejor amigo del hombre, en libertad sin control,
puede convertirse en el peor enemigo de la vida silvestre. Nadie lo escuchó llegar. No aulló, no rugió, no voló en bandada. Solo brincó. Pequeño, silencioso, pero mortal. En la humedad de los trópicos, bajo la lluvia incansable y entre las hojas podridas, el Rhinella marina, conocido como sapo de caña, escribe una de las tragedias más letales de la historia natural. Su piel es su escudo, pero también su veneno. Un veneno que no avisa, que no perdona, que no tiene antídoto. Donde aterriza, los ecosistemas tiemblan. Fue introducido con la esperanza de controlar plagas agrícolas. Irónicamente, terminó convirtiéndose en la plaga misma. Los depredadores nativos, zorros, lagartos, serpientes, aves, al verlo, lo confunden con una presa fácil. Pero basta un bocado para que la muerte sea inmediata. Las glándulas parotoides del sapo secretan una toxina tan potente que detiene corazones y desata colapsos neurológicos. Su sola existencia es una trampa mortal camuflada en anfibio. Y no solo sobrevive, prolifera. Una hembra puede poner hasta 30.000 huevos en una sola puesta, y sus renacuajos son tan tóxicos como los adultos. Las aguas dulces se convierten en criaderos venenosos. Las poblaciones de especies endémicas colapsan lentamente, sin siquiera saber por qué. El sapo de caña no persigue, no embosca, espera. Deja que el mundo venga a él. Y cuando lo hace, lo destruye desde adentro. Esta criatura, que parece inofensiva a simple vista, encarna la paradoja de muchas especies invasoras. Fue traída por el hombre, pero desató una guerra silenciosa contra la naturaleza. El sapo de caña es más que un intruso, es el reflejo de una decisión humana mal calculada. Una lección viva y venenosa de cómo una introducción artificial puede romper el equilibrio milenario de la vida silvestre. En las noches húmedas donde el silencio debería reinar, un rugido grave corta la oscuridad. No es el de un león, es el canto desafiante de la rana toro americana. Grande, voraz, imparable. Esta criatura, nativa de Norteamérica, ha invadido con fuerza anfiteatros naturales en todo el mundo. A primera vista, parece solo una rana más, pero tras su piel resbaladiza se esconde una amenaza que está alterando el curso evolutivo de los anfibios en múltiples continentes. Sus ojos dorados vigilan como los de un depredador veterano. Se alimenta de todo lo que quepa en su boca, insectos, peces, aves pequeñas e incluso otras ranas. No caza por necesidad, caza por instinto insaciable. En ecosistemas donde no tiene enemigos naturales, su expansión es vertiginosa. Es una fuerza invasora que no ruge por volumen, sino por impacto. Consume lo que encuentra, despoja charcas enteras de vida, impone su dominio con saltos calculados y lengua letal. Pero su verdadero golpe no se ve, se propaga. La Lithobates catesbeianus es portadora silenciosa de la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica devastadora que ha empujado a más de 500 especies de anfibios al borde de la extinción. Mientras ella resiste, sus vecinas caen una a una, debilitadas por una epidemia que avanza como sombra invisible. Es la muerte que no se escucha,
pero que se extiende con cada batir de patas, con cada charco conquistado. Hoy, esta rana, introducida por el ser humano para consumo o control biológico, se ha convertido en símbolo de cómo una decisión mal calculada puede abrir la puerta a una pesadilla ecológica. En su voz profunda y resonante, la naturaleza no canta, advierte. Porque detrás de su croar se esconde la voz de un invasor que arrasa sin pausa, sin piedad, sin límites. En la penumbra cálida de una noche tropical, cuando las paredes respiran humedad y los techos murmuran vida, una sombra ágil se desliza sin ser notada. No tiene garras amenazantes ni colmillos venenosos, pero su conquista ha sido implacable. El gecko casero, Hemidactylus frenatus, no ruge ni ataca, simplemente llega y se queda. Su campo de batalla no son las sabanas abiertas ni los pantanos profundos, son las esquinas, los faroles, las selvas fragmentadas y las ciudades que nunca duermen. Originario del sudeste asiático, este pequeño reptil ha viajado en barcos, cajas y equipajes humanos, colándose en todos los rincones del mundo tropical y subtropical. Con una adaptación prodigiosa, ha aprendido a vivir en nuestras casas y también en el corazón de los ecosistemas nativos. Su presencia parece inocente, un cazador de insectos más, aferrado a los muros con sus pies adherentes. Pero en silencio, está empujando hacia el olvido a especies endémicas que no pueden competir con su voracidad ni su ritmo reproductivo. Las lagartijas locales, más lentas y sensibles a la presencia humana, van desapareciendo una a una. El gecko casero se reproduce rápido, caza con precisión quirúrgica y ocupa cada hueco antes destinado a otro. En la selva y en la ciudad, desplaza sin guerra abierta, sin necesidad de violencia aparente. Su triunfo es estratégico, invisible, pero devastador. La biodiversidad nativa se fragmenta lentamente, como una sinfonía que pierde instrumentos, dejando solo el eco de un invasor que canta de noche y se esconde de día. En un mundo donde las especies luchan por sobrevivir, el Hemidactylus frenatus es el infiltrado perfecto. El pasajero no invitado que convierte cada estructura humana en su bastión. Es un recordatorio de cómo incluso las criaturas más pequeñas pueden alterar el equilibrio de un continente entero. Porque a veces, el invasor no llega con estruendo, llega en silencio, adherido a una pared, con los ojos fijos y el mundo entero por conquistar. Nadie escucha su llegada. No hay rugidos ni estampidas. Solo una marcha incansable, silenciosa y organizada que se extiende como un susurro bajo la tierra, entre raíces, muros y hojas. Es la hormiga argentina, Linepitema humile, un ejército diminuto que no necesita armas, porque su arma es el número. Esta invasora no conquista con fuerza bruta, sino con estrategia pura. Y allí donde avanza, el equilibrio se quiebra, el paisaje se transforma y las especies locales desaparecen como si nunca hubieran existido. Originaria del río Paraná, esta hormiga ha cruzado continentes en cajas de cartón, plantas ornamentales y mercancías humanas. Hoy está presente en 6 continentes, y en cada uno, repite la misma historia. Unifica colonias, elimina rivales y crea una supercolonia que se comporta como un solo ser. Las hormigas nativas, con sus jerarquías y batallas rituales,
no tienen oportunidad frente a este enjambre que no duerme y nunca retrocede. Donde la linepitema humile avanza, reina la monotonía biológica. Pero su impacto va más allá de las guerras entre hormigueros. Su dominio altera redes tróficas completas. Depredadores que dependían de otras hormigas se quedan sin alimento, plantas dejan de ser polinizadas, y los ecosistemas se desconectan como una telaraña rota por su centro. Cada flor ignorada, cada nido abandonado, es una consecuencia de este avance imperceptible. Y lo más inquietante, mientras todo cambia, el invasor permanece invisible a nuestros ojos, bajo la corteza del mundo. Así, en su pequeñez, la hormiga argentina encarna una gran verdad del reino natural. No es el tamaño lo que define al conquistador, sino su capacidad de alterar la armonía sin que lo notemos. Una especie capaz de silenciar un bosque sin emitir un solo sonido. Porque en el mundo de los invasores, el peligro no siempre ruge, a veces, simplemente camina en fila. En el aire pesado de un cálido atardecer, una sombra silenciosa cruza el cielo. No es un ave, ni un murciélago, es un cazador implacable, con alas negras que cortan el viento como cuchillas. La avispa asiática, Vespa velutina, ha llegado. Nativa de Asia, esta letal invasora ha cruzado océanos, viajando con el viento, el comercio y el descuido humano. Con una inteligencia calculadora y un hambre voraz, se dirige sin piedad hacia el corazón de un ecosistema vital, la apicultura. Los enjambres de abejas melíferas, guardianas de la polinización que mantiene el equilibrio de la naturaleza, ya no son los reyes del cielo. La vespa velutina no se conforma con su néctar, es un cazador experto que destruye colonias enteras de abejas. Con agilidad letal, se adentra en los panales, arrebatando a las obreras de su hogar. Su táctica es imparable. Asesina, arrastra, y con cada victoria, la red de polinización se deshace un poco más. En su paso, deja un vacío de vida y fertilidad, sin que nadie lo advierta a tiempo. El impacto no es solo ecológico, sino económico. Los apicultores, cuya vida depende del trabajo incansable de sus abejas, enfrentan pérdidas monumentales. Pero lo que es aún más grave es el futuro incierto que se avecina. Las abejas no solo producen miel, son el motor de la vida misma, las que sostienen la mayoría de los cultivos que alimentan al mundo. Con la amenaza de la avispa asiática creciendo, la polinización global se ve bajo ataque, como un imperio que cae sin saber que lo destruye. Pero hay algo aún más aterrador. La vespa velutina es una especie que no pide permiso. Se infiltra, se adapta, y se convierte en parte del paisaje con la misma naturalidad con la que el viento se cuela entre las hojas. En la lucha por el equilibrio natural, hay enemigos que no se presentan con estruendo, sino con sigilo. Y cuando la amenaza ya está en el aire, es posible que sea demasiado tarde para frenar el desastre. En la oscuridad de una cálida noche, cuando el aire se llena de murmullos y susurros de la naturaleza, un pequeño ser se desliza, casi invisible a simple vista. Su zumbido es su única firma, un preludio de una amenaza que ha cruzado continentes sin hacer ruido, pero con una violencia imparable.
Es el mosquito tigre asiático, Aedes albopictus, y su presencia ha transformado la tranquila danza de los ecosistemas en una guerra silenciosa. Originario de los bosques del sudeste asiático, hoy recorre el mundo, desbordando fronteras, no por el viento ni por la migración natural, sino por el comercio humano. Este invasor no solo llega con sus alas, sino con un propósito letal. Con cada picadura, el Aedes albopictus no solo deja detrás una molestia, sino una semilla mortal, el potencial de transmitir enfermedades virales que pueden devastar poblaciones humanas y animales por igual. Dengue, Zika, chikungunya. El arsenal de este minúsculo terrorista es vasto y mortal. En regiones donde el mosquito no tiene enemigos naturales, sus picaduras se convierten en el primer indicio de una epidemia inminente, acechando las comunidades desprevenidas. Con la globalización, este monstruo diminuto ha encontrado su camino en cada rincón del planeta. Desde el ajetreo de las grandes ciudades hasta los recónditos pueblos rurales, el Aedes albopictus ha viajado en containers de mercancías, en vehículos de transporte y en el agua estancada de una simple llanta vieja. De forma insidiosa, se ha establecido en nuevos hábitats, adaptándose rápidamente y extendiendo su dominio. Como una sombra indeseada, su presencia se ha convertido en una constante amenaza, un recordatorio de cómo las fuerzas de la naturaleza pueden ser transformadas y amplificadas por la mano humana. Lo más aterrador es su capacidad para seguir avanzando, sin freno, sin descanso. Mientras el comercio global se expande, también lo hace este depredador invisible. El mundo, interconectado más que nunca, se ha convertido en su campo de batalla, y la lucha por contener su expansión se libra en un escenario donde la biología y la tecnología se entrelazan. Cada nuevo brote viral, cada nuevo rincón invadido, es un paso más en su reinado sin piedad. ¿Cómo podemos detener a este pequeño pero mortal enemigo antes de que se convierta en una plaga global irreversible? Es momento de tomar las riendas de nuestro futuro, de ser los guardianes de un planeta que, aunque herido, aún tiene la capacidad de sanar. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece una segunda oportunidad, pero para aprovecharla debemos actuar ahora. Las especies invasoras son solo una de las muchas amenazas que enfrentamos, pero juntos, podemos trazar el camino hacia la restauración, hacia un equilibrio perdido, hacia un mañana más armonioso. El cambio comienza en nuestras manos, y cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto monumental. Te invitamos a unirte a nuestra misión en Criptofauna, donde exploraremos no solo las crisis que afectan a la fauna, sino también las soluciones que nos permitan reconstruir lo que hemos quebrantado. Este es un llamado a los apasionados por la naturaleza, a los que creen en la fuerza de la acción colectiva, a los que están dispuestos a ser parte de la transformación. Porque el futuro no espera, y el momento de hacer la diferencia es ahora. Haz que tu voz se escuche. Haz que tu compromiso sea firme. Suscríbete a Criptofauna y acompáñanos en esta cruzada por la supervivencia de las especies y la restauración de nuestro mundo. La naturaleza necesita héroes, y tú puedes ser uno de ellos. Actúa hoy, por un mañana mejor.